derrochamos la dicha de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy, viernes, día 7 de mayo del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de 4Vision, Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury. Todos están con nosotros para el programa de hoy. Señores, gracias de todas maneras. Doña Luisa, nuevamente tengo que darle las gracias desde Nueva York. Doña Luisa, usted va a hacer que a mí me maten en este país. Ay, ay, ay. Señores, la situación del país no está de la mejor manera, o como deberíamos esperar. Esa es la realidad. Quise anoche y coincidí precisamente en el momento en que el señor Girón comenzó a hablar con este juicio del caso Coral. Yo haré lo posible por conversar con ustedes sobre esto. Voy a apoyarme en los titulares de los periódicos, como siempre, y voy a colocar, voy a ponerle un trabajo que publicara un experto en inteligencia de los Estados Unidos, un trabajo que publicara en el periódico Época. Aquí está ese artículo especializado que se publicó en ese periódico. Abolir el FBI. Como fondo, como soporte de lo que vamos a conversar con ustedes sobre este tema, voy a usar ese trabajo publicado por ese especialista. Lo que él cree políticamente de las agencias de inteligencia de los Estados, de las agencias federales de inteligencia de los Estados Unidos. Aquí está el titular que coloca el periódico Diario Libre. Imputado sorprende con testimonio que da un giro al caso Coral. Raúl Alejandro Girón revela que operaba la estructura, revela cómo operaba la estructura. Manifestó que en el 2017 se pensó a vender especialismo. Identificó a Rafael Núñez de Asa como cerebro financiero. Aquí está la glosa de ese titular. Imputado desenmascara a involucrados en caso Coral. Demás piden libertad pura y simple. Miren el titular que está colocando el periódico Diario Libre. Desenmascara a involucrados. Se está dando por un hecho la declaración de un imputado que ha sido premiado con un acuerdo con el Ministerio Público. Es el testigo estrella del Ministerio Público. Aquí está el otro titular del periódico Listincito con relación al mismo señor Girón. Delaciones de Girón dan nuevo curso al caso Operación Coral. O sea, lo que Jenny Berenice Reynoso presentó como acusación ya no es. Ahora la acusación verdadera es del señor Girón. Ayer
en el periódico Diario Libre salía una opinión, una declaración de la procuradora Miriam Germán. Aquí está. Procuradora Germán Brito dice renunciaría si intentan manipularla. Aquí el periódico Listincito de ayer traía este titular. Red operaba un centro de inteligencia. Pregunto, ¿al servicio de quién? Ese centro de inteligencia que dice el Ministerio Público que operaba en el caso Coral, pregunto que al servicio de quién estaba ese centro de inteligencia. Es la pregunta que estoy haciendo. Cuando la magistrada Miriam Germán dice que si a ella intentan manipularla, coloca su renuncia, yo quisiera preguntarle a la procuradora Miriam Germán que si ella está segura de que todas las informaciones sobre este caso están servidas adecuadamente. Porque según las informaciones que hasta mí han llegado, no toda la información sobre este caso se ha ventilado. A veces, cuando se pone delante una información, hablamos de fundamento. Pero cuando se coloca detrás la información, estamos viendo una consecuencia. Yo quisiera preguntarle al periodismo dominicano, a la prensa dominicana, que si esto es un fundamento en la lucha contra la corrupción o es una consecuencia de otro caso penal. Quisiera saber si a la magistrada Miriam Germán se le han servido todas las informaciones que sirven de motor de búsqueda, que sirven de motor de investigación, de motor del caso, que si todas las informaciones sobre este caso y sobre algunos personajes que tiene este caso, incluyendo al señor Girón, que si las presiones internacionales que se han puesto en los últimos días sobre la Procuraduría con el caso de las delaciones de César Emilio Peralta, que qué es lo que mueve este caso. Repito, que si el fundamento es el caso Coral o es una consecuencia del fundamento de las delaciones de César Emilio Peralta. Quiero preguntar. Por el momento voy a preguntar que si este proceso que se ha montado de la noche a la mañana está movilizado, está motorizado, tiene detrás la locomotora
que está moviendo este caso, que si es las delaciones de César Emilio Peralta. Porque tenemos entendido que los Estados Unidos colocó presión sobre el Estado Dominicano en su última visita cuando se firmó el convenio para la extinción de dominio. Repito, cuando se firmó el convenio criticado por el PLD para la extensión de dominio, el sustento de ese convenio, de esos 6 milloncitos de dólares, que se hizo un montaje para que ustedes creyeran que era una cosa y no era eso, es esto que estoy diciendo. Es el caso César Emilio Peralta. Y hay gente ahí, hay personajes que no están todavía, y hay personajes que están diciendo, yo no tengo que ver nada con eso. Que si esto lo estamos viendo la corrupción o lo estamos viendo el narcotráfico. La implicación, repito, de políticos y de militares y policías en el caso César Emilio Peralta. Y estamos desdibujando un caso de narcotráfico con un caso de corrupción. Por eso pregunto, que si la red de inteligencia le servía al Estado Dominicano o le servía a los carteles de droga. Por eso pregunté, como se está hablando de una red de inteligencia y las Fuerzas Armadas tienen sus propias, el Estado tiene sus propias redes de inteligencia en las Fuerzas Armadas, en el DNI, quiero saber, solo quiero saber por el momento, no es que no sé, pero conviene hacer la pregunta, que si el motor de esto, repito, es el caso César Emilio Peralta o el caso Coral. La Pastora, todo este juego, todo este relato, toda esta historia busca esconder, que si toda esta historia busca esconder las presiones que se está haciendo Estados Unidos sobre el caso, las delaciones de César Emilio Peralta. Estoy preguntando. Porque aquí hay muchas cosas ocultas. Hay muchas cosas ocultas. Sucesos que las autoridades dominicanas, no, si es verdad que han sucedido, no han sido explicadas. Quisiera saber si es verdad, dentro de todo esto, si es verdad que 2 pilotos ligados a Gonzalo Castillo aparecieron decapitados. Quisiera saber, repito, que si es verdad que 2 pilotos al servicio de Gonzalo Castillo aparecieron decapitados hace unos días. Y quisiera saber también si eran militares o civiles esos pilotos, si acaso es verdad. Si acaso es verdad. Ayer el jefe de la policía suspendió a un conjunto de oficiales de la policía ligados a esto.
estaban ligados al caso Coral o al caso César Emilio Peralta. Lo propio está pasando en las Fuerzas Armadas. Esos oficiales, como este señor Girón, que es testigo estrella, están ligados al caso Coral o al caso César Emilio Peralta. ¿Por qué le tenemos ahí? ¿Por el caso Coral o por el caso César Emilio Peralta? Son preguntas que estoy haciendo. Son preguntas que hago. Solo eso. Y repito, no todo está claro. A mi vulgar juicio. A partir de mis juicios y mis evaluaciones vulgares, empíricas totalmente, hago estas preguntas. Porque es muy buena la euforia y no la depresión que esto está provocando. Es la ciclotimia la que me obliga a hablar. ¿Cómo estamos pasando de la euforia a la depresión? La ciclotimia. Y tengo que preguntar, donde están pasando tantas cosas y la estamos ocultando en el gobierno del cambio, ¿por qué? ¿Por qué? Vuelvo a repetir que si es verdad que 2 pilotos al servicio de Gonzalo Castillo aparecieron decapitados. Quiero hacer esa pregunta y reiterarla. Y que si es verdad que aparecieron decapitados, que las autoridades del país le digan al país si eran civiles o eran militares. Y quiero saber si el motor real de este caso, donde aparece el señor Girón como testigo estrella del Ministerio Público, tiene que ver con las presiones que ejerce los Estados Unidos para que los conectados, los consorciados con César Emilio Peralta, militares y políticos, tengan que responder ante los tribunales. Y se quiere montar esta ópera bufa, esta zarzuela con Girón, Cáceres, Vara, y la realidad oculta. Vuelvo a preguntar. Hay 2, se dice, y pregunto, que si es verdad que hay 2 pilotos ligados a Gonzalo Castillo, al servicio de Gonzalo Castillo en sus empresas, que aparecieron decapitados. Estoy haciendo esa pregunta. Estoy haciendo esa pregunta. Y que si es verdad la información, el rumor, si es verdad el rumor, el corre ve y dile, quiero saber si eran militares o civiles los pilotos que estaban o están al servicio de Gonzalo Castillo. Para que entonces ustedes entiendan esta lucha contra la corrupción, ¿de qué va? ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tienen las tripas? Esta lucha contra la corrupción, más allá del espectáculo. Vengo ahora.
comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Ayer se publicó la aprobación de un proyecto de ley que establecía la obligación de inocularse. Un proyecto de ley que viola la Constitución de la República. Fue aprobado primero en el Senado y antes de ayer en la Cámara de Diputados. Esta señora que vive como la perrita de María Ramos, tirando la piedra y escondiendo la mano, diciendo que sí y después que ella no tiene que ver nada con eso, la señora Farideh Raful, dice ahora que la ley no obliga a nada. Arriba, Dani. Farideh afirma, ley de vacuna no obliga a nadie. Es una pena el final de esta señorita. Es una pena el final de esta señorita. Es una pena. Por eso somos contrarios a las ideologías. Nosotros jugamos en política la ciencia. La ideología no crea nada. En ningún país del mundo las ideologías políticas han construido nada. En ningún país del mundo las ideologías políticas lo único que han hecho es destruir. Todos estos estados autoritarios, autocráticos, dictatoriales, están sustentados en ideologías. Y aquí, la ideología liberal está retorciendo las instituciones dominicanas. Tanto el PLD como el PRM están montados en el mismo caballo. Son liberales. Y ese liberalismo es lo que está generando todos estos ditirambos con las leyes. Que después que meten la pata quieren sacarla. Quieren quedar bien. Esta es una encuesta Gallup. Esta es una encuesta Gallup sobre a nivel planetario de la encuestadora Gallup con relación al tema de la inoculación de la vacuna. Esta es la última encuesta Gallup practicada en el mes de abril. 1.300 millones de ciudadanos no aceptan vacunarse en el mundo. 1.3 billones de ciudadanos son renuentes a vacunarse. Farideh, tengo esto para si usted lo quiere que entienda. Me pida la copia, que con mucho gusto se la doy. Porque aquí hay políticos de oído, desorejados. Solo oyen los disparates que tienen en la cabeza.
Todos los disparates ideológicos que tienen en la cabeza, a eso responden. A nadie se le puede obligar a vacunar. A nadie. Y a un niño no se puede vacunar sin el consentimiento de sus padres. ¿Dónde está la bioética? En el Congreso de la República. Ya no la ética. ¿Dónde está la bioética en Farideh Raful? En el presidente del Senado, Eduardo Estrella. En Pacheco no, porque Pacheco no entiende de eso. Yo todavía considero a Eduardo una persona ecuánime, lleno de generosidad. Todavía lo entiendo así. Porque todavía lo considero mi amigo, todavía. Pero señores, ¿cómo usted va a poner a rodar un proyecto que va contra la Constitución de la República en nombre de la euforia con la vacunación? Porque no es más que eso. Un proyecto que responde a las ansias electorales de Luis Abinader. El problema es que Luis Abinader se quiere reelegir y carece de medios decentes para alcanzar esa meta. He dicho una y mil veces que el presidente de la República tiene dificultades para acceder a las zonas prefrontales de su cerebro. Eso lo he dicho una y mil veces. Y entienden que le falta el respeto. Porque digo esto. Solo tiene que preguntarme lo que se sientan mal cuando digo esto. Que sometan a pruebas al presidente. Si yo estoy tan equivocado en mi apreciación, que lleven al presidente donde un psiquiatra o donde un neurólogo para que le hagan las pruebas. Y si es contrario a mi apreciación, no vuelvo a hablar más aquí. Si es contrario a la apreciación que yo he hecho, no vuelvo a hablar más aquí. Para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Solo hay que verlo. Para ver el trastorno del déficit de atención que tiene el presidente. Solo hay que verle actuar. No hay que ir a Harvard. Está hablando un maestro de campo con 27 años, 28 años de ejercicio. Es quien está hablando. Y un político que se ha dedicado en los últimos 10 años a estudiar neurociencia. Para darle continuidad a todo lo que fui como maestro en el conocimiento del alma humana. Para que se entienda bien quién es que está hablando. Para que se entienda bien quién es que está hablando. Que aquí yo no improviso nada. Y sé cómo tengo que decir las cosas. Porque este idioma lo conozco bien. Porque este idioma he dedicado tiempo a estudiarlo. Y sé lo que significa cada palabra que uso. Para que se entienda bien. Y eso se lo digo a quienes me amenazan por teléfono. A quienes me llaman para amenazarme.
del gobierno, de la presidencia de la República. Por si acaso creen que no sé el número. Porque así como ustedes tienen su inteligencia, yo tengo la mía. Así como ustedes me vigilan, a ustedes también les vigilan. Por eso puedo decir las cosas que digo aquí con tanta franqueza. Esto están diciendo los expertos. Virólogos insisten en que hay que aplicar 2 dosis. Si hay que aplicar 2 dosis, entonces yo supongo que, y de la vacuna que están usando, la Sinovac, yo supongo que habrá que aplicar 36 millones de dosis. Porque la farmacéutica china están recomendando 3 dosis de Sinovac. Entonces yo digo que 36 millones de dosis de Sinovac, ¿cómo la vamos a conseguir? ¿Para cuándo tendremos las 36 millones de dosis para la República Dominicana? Ya tenemos 4, 9 por 4, 36, según mis matemáticas. 9 por 4, tenemos la 9ª parte de las vacunas que necesitamos. Nos faltan 8/9 para completar la meta. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Señores, el Fondo Monetario Internacional elogia la economía y plantea reformas eléctrica y fiscal. Aquí está el titular del periódico El Caribe. FMI elogia economía y plantea reformas tanto en el sector eléctrico como en lo fiscal. Pareciera que este programa está desandando, porque estamos hablando de esto hace días, hace meses, y hemos fijado nuestra posición política clara con relación a esto. Hemos dicho que el tema de la reforma fiscal tiene que responder, tiene unos antecedentes, unos prolegómenos, unos preliminares que tienen que ver con la estructura del mercado eléctrico y la estructura del mercado de combustible. Tiene que ver con las exenciones groseras que aquí se han instalado. El modelo de producción energética que tenemos. Repito, el modelo de producción energética que tenemos. Porque una cosa es la producción formal de energía eléctrica y la producción real de energía eléctrica. En la formalidad estamos respondiendo a estos intereses, Dani. Mira si me puede tomar bien ese titular.
Ahí está JP Morgan. Dispone de trillones de dólares para promover energía alternativa que tenga que ver con el calentamiento global y el cambio climático. Trillones de dólares hay disponible en JP Morgan para promover eso. La semana pasada o esta semana les hablé del famoso proyecto de fideicomiso de Eje Jaina. Ahí está inscrito que tiene como contrapartida el Banco Popular Dominicano para producir cerca de 300 megas formales, cerca de 300 megas formales en energía eólica. Pero en la producción real, no la formal, no la que está instalada, de esos 300, no llega a 60. Es energía alternativa, pero buscan el dinero. Y tienen la capacidad instalada de 300 megas. Pero la producción real, la firmeza energética de esos 300 megas, no llega a 60. Pero tienen instalado 300. Y ahí está el juego. Ahí está el juego. Estamos hablando de que el ministro de Energía y Minas hablaba también para engancharse en el juego del dinero que circula por energía alternativa, en este caso, gas natural. Gas natural. En Montecristi. Esto decía el ministro de Energía y Minas sobre la licitación que han montado en Montecristi. Hay interés en licitación 2 plantas a gas. Hay 60 empresas interesadas. Quisiera preguntarle al ministro de Energía y Minas que si dentro de esas 60 que él está mencionando está tomando en cuenta que hay 5 o 6 empresas que tienen la concesión de esas plantas hace 8, 9, 10 años. Que si él sabía que por qué no le dice al país la realidad de esa licitación y la realidad de esas concesiones que están ahí con derechos adquiridos. Que si él habló con Arturo Santana, el mismo de Propagás, el de NatGas, el de la explosión de Poliplas y Propagás, del camión NatGas, Arturo Santana, que ustedes conocen bien, esposo de doña Pirigua Bonetti, que si él habló con Arturo Santana, que ahora es generador eléctrico y también vende combustible. Y esa dicotomía no la estamos tomando en cuenta al momento de hablar de reforma fiscal, ni hablar de reforma del sector eléctrico, ni de pacto eléctrico tampoco, ni de mercado de combustible. ¿Cómo encontramos empresas que al mismo tiempo generan energía eléctrica y ellas mismas se compran el combustible que ellas mismas importan y ponen el precio que les da la gana a ese combustible que ellas importan? Que si el ministro de Energía y Minas, el ministro de Hacienda, al momento de elaborar, de pensar en una reforma fiscal, que si el señor Toribio en el Consejo Económico y Social, en el CES, tomó en cuenta al momento de hablar del pacto eléctrico estas cosas que estamos diciendo aquí. Que si con eso en la tripa, en el mercado de combustible, con estas anomalías democráticas, no quiero decirle delitos todavía, porque son delitos, es robo, es ocultamiento. Por eso se habla aquí, se ha instalado el lenguaje del fondo de inversión y del fideicomiso.
llegando al punto de que el propio presidente y el señor Macarrulla, con la misma empresa de abogados, declaran sus patrimonios fideicomisos, fondos anónimos. Esa es la modalidad. Esa es la modalidad. El fideicomiso de Gustavo Montalvo y de Elena Ciccone en el gobierno de Raffles Medina Sánchez, con la planta de la Sursa, la planta de tratamiento de la Sursa. Ese fideicomiso comenzó con 39 millones de dólares y terminó con 170, sin ninguna investigación hasta el momento. Así se mueven los fideicomisos y los fondos de inversión en la República Dominicana. Y tenemos en este gobierno hasta ministros que son dueños de fondos de inversión, igual que con Raffles Medina Sánchez y el señor Donald Guerrero. Puestos de bolsa y fondos de inversión. Entonces tenemos aquí generadores eléctricos que se venden y se compran el combustible. Venden energía eléctrica generada con combustible que ellos compran en paraísos fiscales, con fondos de inversión, con fideicomiso y con puestos de bolsa. Y lo mismo va a la Junta Agroempresarial Dominicana. Yo pregunto, ¿así se administra adecuadamente un país? Quiero que me enfrenten, porque esto no está en capacidad de decirlo ningún político en este país, por las ataduras, por las hipotecas que tienen los políticos dominicanos. Yo no tengo ninguna, más que con 10 millones de dominicanos. Y la gente que me pone los 3 pesitos y los 4 pesitos y los 20 pesos en esa cuenta que está ahí. Ese es el único compromiso que yo tengo. Que lo diga Leonel Fernández lo que yo estoy diciendo. Que lo diga Danilo Medina. Que lo diga el comité político del PLD. Que lo diga el PRM. Que lo digan los técnicos del PRM. Lo que yo estoy diciendo. A ver si tienen valor. Y están hablando. Están pidiendo a su gobierno que no se meta en una reforma fiscal. PRM pide cautela al gobierno sobre reforma fiscal. ¿Por qué? Pregunto. Es esto lo que tenemos que hablar. Esto es lo que hablamos los políticos. Ustedes saben que ustedes tienen que financiar con esta reforma fiscal cosas que nada tienen que ver con ustedes. Aquí tenemos un peaje y un peaje sombra, fruto de los contratos de Odebrecht. Nos robaron en la construcción de la carretera y nos roban en el peaje. Y gente que nunca ha pasado, nunca ha ido a Samaná, tiene que estar pagando con ITEVI el maldito peaje de Samaná. Gente que nunca ha ido a Samaná, que no conoce la carretera. Gente pensionada que no se puede mover de su casa. Tiene que estar pagando el peaje de Samaná. Gracias a Leonel Fernández. Gracias al señor Hipólito Mejía. Gracias a Danilo Medina. Y gracias a Luis Abinader. Todo este robo pagado con impuestos. Y quieren que nos quedemos callados en este país. Gente que no tiene que ver nada, que nunca ha usado un peaje de eso, tiene que estar pagando el robo para construir la carretera con Odebrecht. El robo, repito, para construir la carretera con Odebrecht. Y el robo del maldito peaje que no han puesto también por 30 y tantos años. Para que políticos y ladrones empresarios en alianza pública-privada, en fideicomisos, le sigan robando a cada dominicano de este país y obligarle a pagar impuestos para financiar estos robos. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la moral
¿Dónde está la moral? Pregunto. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. HomePros Guru es el portal donde usted resuelve cualquier inconveniente que se presente en su oficina, en su casa o en su empresa. HomePros Guru puede resolverle desde la pintura, el trabajo de albañilería, el trabajo de carpintería, plomería en su casa, hasta ebanistería. O sea, hay que pintar su casa. HomePros Guru está dispuesto a hacerlo. Entre a ese portal y verá todos los servicios, todos los auxilios que usted tiene en su vivienda frente a cualquier emergencia que se presente. Señores, sigo insistiendo en que la corrupción en República Dominicana tenemos que definirla, que si es un conflicto o es un problema que tiene la sociedad dominicana. La campaña que se montó en Estados Unidos con criterios electorales del racismo, la hemos ido desmontando tanto en el programa de Nueva York como en el programa de aquí. Son muchos los políticos de los Estados Unidos que están repitiendo el lenguaje, la dinámica dialéctica de este programa. Con la corrupción pasa lo mismo que esa campaña que se montó de racismo. Miren, miren aquí. Ese señor es el que atacó a un inmigrante chino, a un anciano inmigrante chino. Ese es el racismo. Mírenlo ahí, los dos titulares. ¿Ese es el racismo? Lo mismo pasa con la corrupción. Los problemas de violencia, criminalidad y delincuencia que se tienen en Estados Unidos, los tiroteos que a cada rato aparecen, el ataque a la policía en nombre del racismo, tiene que ver con eso que usted está mirando. La violencia, la criminalidad y la delincuencia social, institucional de los Estados Unidos es un problema de racismo, o es un conflicto por colores de la piel, o es un problema político que tienen los Estados Unidos. Y lo mismo traigo para acá. Uso esta imagen para que me sirva de pedagogía política de lo que estoy diciendo con la corrupción. Ya ustedes vieron cómo traté en el primer tema el caso específico del Coral. Yo hago las preguntas para cubrirme. Yo hago las preguntas para cubrirme, porque eso lo pregunté. La realidad ustedes la conocerán pronto. La corrupción en República Dominicana ¿es un conflicto electoral o es un problema político? Miren este titular.
Junta Central Electoral cancela director del voto en el exterior y 4 más por irregularidades. Miren aquí. 7 suspendidos en fraude a lotería. Este es el ministro de Energía y Minas. Citan falta de transparencia en sector del sector en foro minero, en foro de minería. Ay, mi madre. Miren aquí. Denuncian fraude de 100 millones. Ahora supe que son 150. En la lotería. Y aquí está la joya de la corona. Cada día aparecen 30 bancas ilegales en la República Dominicana. Y le están hablando a ustedes del fraude a la lotería de 150 millones de pesos. ¿Esto es un problema electoral, un conflicto electoral o un problema político que tiene el país? Estoy preguntando. ¿Esto es un problema político que tiene el país o es un conflicto electoral? Que es que ahora me toca a mí perseguir la corrupción tuya y mañana me tocará a mí perseguir la corrupción del otro. Porque me conviene electoralmente destruirte. Señores, la lotería. Problema con los premios desde que estaba Francisco Javier García y Mazuca en el año 96. Oigan bien lo que estoy diciendo. Problemas con la lotería desde que estaba el señor Mazuca. Cuando llegó Francisco Javier, comenzó a investigar a Quique Antún y a Pepe Goico por fraudes en la lotería en el año 96. Y en el año 2021 estamos viendo los mismos problemas. Esto es un problema electoral de que eres tú y yo, tú y yo, tú y yo, no tú más. Tú robaste en la lotería y tú más. Es de eso que estamos hablando. Estamos preguntando que Enrique Martínez, que el otro, y que Peñaguaba, y que todo el que ha pasado por ahí, termina siendo un ladrón. 96 hasta el año 21. 25 años de fraudes en la Lotería Nacional. ¿Es un problema político o un problema electoral? Solo quiero dejarle esa nota para que no se dejen embobar. En el año 96, Francisco Javier García mandó a investigar y acusó a Quique Antún y a Pepe Goico de fraude en la Lotería Nacional. En el año 96. Después que se fue Francisco Javier, vino una investigación en el gobierno de Hipólito con un tal Mazuca. Se fue Hipólito, vino Leonel y ese escándalo tras escándalo. Que Enrique Martínez, que el otro que vino, que Peñaguaba, que todo el que pasó por ahí termina siendo un ladrón. Y hoy, en el cambio, a 8 meses, ya tenemos el primer escándalo en la Lotería Nacional. Y ellos mismos se están investigando, ellos mismos hacen los sometimientos, ellos mismos hacen los expedientes. Nos veremos con ustedes el lunes. Y con lo de Nueva York me veré el domingo. Les dejo con Cuevas y Estrategias de Prensa en Televisión.